En este pasaje aparece un hombre paralítico. Había sufrido esa terrible parálisis durante 38 años. Había sufrido mucho, en verdad. No era una situación fácil ni él ni para sus seres queridos. Por supuesto, él se esforzaba, no quería seguir así. Estaba esforzándose continuamente, pero a pesar de sus esfuerzos, no le funcionaba. ¿Por qué? Porque tenía su fe, se estaba apoyando, se estaba esforzando a través de cosas incorrectas. Él pensaba que ciertamente bajaba un ángel que movía el agua y que el primero que entraba recibía sanidad, pero eso era una superstición. Era una superstición, eso no era realidad. Y él, en su desesperanza, en su esfuerzo, seguía esa superstición. Por supuesto, si nos aferramos y seguimos cosas incorrectas, el resultado es totalmente incorrecto. Ese paralítico, junto con esa gran multitud de enfermos que yacía allí en el estanque de Betesda, representan a la humanidad separada de Dios. Están enfermos espirituales, mentales y también físicos. Allí había entre ellos ciegos, y una persona separada de Dios muere espiritualmente. Por eso ciertamente está en tinieblas, aunque no lo sepa. Y es bien difícil, ¿verdad?, caminar en un cuarto oscuro. Uno se tropieza, se cae, no sabe lo que hay delante. Y así viven las personas ciegas espirituales, cayendo, tropezando. No ven la realidad. Están siendo engañados constantemente, no se dan cuenta de lo importante. También había cojos, y las personas separadas de Dios están controladas por Satanás. Satanás le muestra caminos que parecen atractivos a los ojos, pero ciertamente llevan al fracaso, al sufrimiento de sus vidas, de sus familias. Por eso una persona guiada por Satanás va cayendo continuamente, luego se levanta, pero otra vez vuelve a caer. Y su vida es como un cojo, ¿verdad? No funciona bien, es imposible de esa manera. También había paralíticos. Y eso nos habla que las personas separadas de Dios están atrapadas, inmovilizadas por el pecado. El pecado son puras cadenas. El hombre no puede salir del pecado separado de Dios, porque ese pecado se ha enseñoreado de sus vidas. Por eso realmente son vidas que no avanzan, no funcionan bien, no avanzan, están como esos paralíticos. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Qué hacen en su desesperanza? Por supuesto, intentan aferrarse a algo, intentan salir de ahí. Pero ¿dónde se aferran? En cosas incorrectas. Unos se aferran a las personas pensando que esa persona me quiere mucho, puede ayudarme, pero las personas fallamos, ¿verdad? Por eso, ciertamente, si nos apoyamos en las personas nada más, no podemos tener verdadera respuesta, tampoco en las cosas materiales. Pero si nuestro problema es puramente espiritual, ciertamente esas cosas materiales, que no son malas de por sí, no pueden dar la verdadera respuesta, ni tampoco, por supuesto, esas supersticiones. La gente busca como loca divinos, brujos, porque está desesperada y no sabe que detrás de eso está, como muestra la palabra, Satanás y los demonios. Y aunque la gente va por ignorancia, está abriendo puertas espirituales a sus vidas, a sus familias, y Satanás y los demonios entran. Satanás viene a hurtar, matar y destruir, dice la palabra en Juan 10:10. Por eso ciertamente se aferran a cosas que parecen respuesta, pero es un engaño. Por eso vienen totalmente respuestas incorrectas. Y por supuesto la religión, que es el esfuerzo del hombre intentando tener respuesta, no funciona. La religión te hace que te frustres más. ¿Por qué? Porque somos pecadores y todo lo que hagamos, ciertamente a los ojos de Dios, es pecado.
Todas nuestras buenas obras no tienen ningún valor para salvarnos, para cambiar nuestras vidas. Por eso, solo a través de la palabra tenemos la respuesta. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos habla claramente 5 principios. Que es verdad, en ese estado caído es absolutamente imposible cambiar por uno mismo. Aunque nos esforcemos grandemente, no podemos cambiar, porque estamos bajo un problema fundamental. Es absolutamente imposible. Por eso Dios, por su gracia, Él nos escoge. Él, en su soberanía absoluta, nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Y es sin ninguna condición. No es porque seamos mejores o peores que otros, sino es la gracia, la soberanía absoluta de Dios, que Él mismo nos está escogiendo por su gracia. Y ciertamente la única manera de poder salir totalmente de ese estado caído, separado, bajo el poder de Satanás, atado al pecado, es solo a través de Jesús el Cristo, que es el núcleo, la esencia de esos 66 libros de la Biblia. Por eso Jesús, que significa Salvador, y Él vino a eso, a salvarnos de lo que nadie más nos podía salvar. Él, para poder ser ese Salvador, cumplió un oficio, una profesión. Cristo, ungido, Él fue ungido de parte de Dios para poder cumplir esos 3 oficios. Como estábamos separados, no había manera de regresar a Dios. Jesús, como el verdadero profeta, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ese es el único camino que es verdad y que nos da la verdadera vida. Como estábamos atados al pecado, Él vino como el verdadero sacerdote. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo en la cruz derramó su sangre. De esa manera perdonó nuestros pecados, nos liberó de las cadenas de los pecados, solucionó los desastres, las maldiciones. Y Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él en la cruz derrotó a Satanás, venció, quebrantó el poder de Satanás. Por eso, en la cruz, en Juan 19:30, el Señor Jesucristo, antes de entregar su espíritu, dio ese grito de victoria: consumado es. Ya he cumplido todo correctamente, exactamente, ya ciertamente a través de mi sacrificio, que fue aceptado por el Padre. Ciertamente a través de Él podemos tener la victoria, y la evidencia es que Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia que Él es Jesús, que Él es Dios, que Él es hombre, que Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Y por su gracia, esa gracia que recibimos y que no se puede resistir, podemos cambiar eternamente nuestros destinos, convertirnos en hijos de Dios, ser nuevas criaturas. Y ciertamente ya Él nos toma de su mano y nada nos separará del amor de Dios. Y eso nos habla claramente la palabra de Dios, que es la verdad. Como estábamos caídos, Dios, por su gracia, por su misericordia, Él vino a nuestro encuentro. Y así nos muestra el pasaje de hoy. Él vino a ese hombre que era paralítico, 38 años, ese hombre que no tenía respuesta, que su esfuerzo no funcionaba, que estaba casi caído en la desesperación. Pero allí fue Jesús con su amor. ¿Y qué le dijo? Le hizo una pregunta muy interesante: ¿quieres ser sano? Un poco extraño, ¿no? ¿Cómo a una persona enferma, 38 años, le preguntan que si quiere ser sano? Hace años, una hermana me llamó. Su hijo estaba teniendo problema de drogas y quería que le ayudara a contactar con un centro cristiano para que se pudiera desintoxicar, para que pudiera salir de la adicción. Entonces hice la gestión y al hablar con el responsable, él pidió que quería hablar directamente con ese joven que tenía problemas con las drogas. Fuimos allí y cuando hablamos con el responsable, él entró solo con el joven que tenía problema de drogas. No quería que entrara nadie más. Estuvo un rato
y luego salió y nos dijo que no podía aceptarlo. Nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? ¿Por qué? Dice, mira, él quería entrar por la madre, no era de motu propio, no era por él. Quería entrar porque su madre, lógicamente, quería ayudarlo. Pero él todavía no se da cuenta de que tiene un grave problema, no es consciente de su problema. Todavía no quiere salir de ese problema. Por eso, ya tenemos experiencia que hasta que no llegan a ese punto, aunque entren al centro, no va a funcionar. Van a salir, van a escaparse, no funciona. Primeramente se tiene que dar cuenta de su problema y tiene que querer salir. Por eso el Señor dijo, ¿quieres ser sano? Y no es solo para esa persona que era no creyente, también para muchos creyentes, hermanos, hermanas, personas que aman a Dios, que tienen a Cristo en sus vidas, pero ciertamente están paralizados. ¿Por qué? Porque sus vidas son vidas sin victoria, no están experimentando la victoria. Cristo resucitó, ya tiene toda la victoria para nosotros, pero podemos estar en esa situación, teniendo vidas constantemente sufriendo problemas, no una vida de victoria. Podemos estar paralizados también sin vivir esa vida de gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero estamos a veces frustrados, amargados. Ciertamente, eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Podemos estar con temores, siempre con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso no es. Esa es la vida de victoria, la vida en abundancia que ya podemos experimentar por gracia de Dios a través de Cristo. Una vida totalmente en debilidad. Y el Espíritu Santo tiene todo el poder, nos da el poder para ser testigos, pero sin darnos cuenta podemos estar en esa situación, viviendo como paralíticos, teniendo toda la bendición en Cristo, sin darnos cuenta por circunstancias, por engaños, estar totalmente como paralíticos. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque primeramente nos tenemos que dar cuenta de nuestra realidad y darnos cuenta que hay que salir de ahí. Eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que decidir, querer salir de esa situación. Por eso el Señor dice, levántate, toma el lecho y anda. ¿Y qué es levántate? Por supuesto, es cambiar esa posición, de estar en el suelo a un lugar más alto, a estar caído, a estar levantado. Cambia muchísimo, ¿verdad? Y hay que salir totalmente de ese estado caído, de estar aferrándose a cosas incorrectas, porque como creyentes seguimos aferrados a veces a lo material, a lo sentimental, buscando nuestra motivación. Hay que salir de ahí, hay que levantarse, salir de ese plano tan bajo y entrar totalmente en esa nueva identidad que solo podemos disfrutar a través de Cristo. Levántate. La única manera para levantarse es a través de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Pedro pudo confesar en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto lo sabemos, muchos años algunos. Pero hay que creerlo cada día, de manera sencilla, como un niño, poner la fe. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, y en su nombre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, voy a levantarme, y si yo realmente tomo esa decisión y me aferro a través de la fe al pacto de Cristo, me puedo levantar, puedo dejar ya esa posición totalmente caída, esa parálisis, esa vida totalmente aferrándose a cosas incorrectas, y me empiezo a aferrar a las cosas eternas, a las cosas de Dios. Ahí ciertamente voy a tener la respuesta. Por eso ciertamente tengo que dejar lo mío y coordinarme las cosas de Dios. De esa manera es que me puedo levantar, aferrándome a las cosas de Dios que ya son mías a través de la obra perfecta, suficiente y completa de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente Moisés, durante 80 años, él conocía el sacrificio de sangre. Jesús es el Cristo. Su mamá Jocabed le había dado el pacto desde bien pequeño.
Pero él en el palacio, 40 años en el palacio, estaba aferrándose a lo material, a la posición, al éxito humano. Fracasó totalmente. Luego estaba 40 años en Madián y allí él estaba totalmente caído, paralizado, parecía que no pasaba nada. Estaba como un pastor, era un pastorcillo, pero no cualquier pastor. Un pastor que trabajaba para su suegro, las ovejas eran de Jetro, su suegro. Era terrible su situación. Pero ciertamente, por gracia de Dios, Dios también fue a su encuentro y en el monte Horeb, cuando Moisés tenía 80 años, allí Dios por gracia le dijo: quita ese calzado de tus pies. Es decir, es lo mismo. Levántate, deja eso antiguo, cambia de posición. Deja esas cosas incorrectas que te estás aferrando y aférrate solo al pacto de Cristo. Coordínate en la palabra. Cree a través de la fe. Ahí él cambió totalmente. De ser un pastor humilde se levantó como un gran líder que Dios utilizó para liberar a su pueblo, para guiarlo hasta las puertas de la tierra prometida. Por eso no importa la situación que nos encontremos, que estemos despertando, no es la voluntad de Dios como hijos de Dios que estemos totalmente teniendo esa vida totalmente en temor, en inseguridad, en queja, sin gozo. No, en Cristo ya tenemos todo y el Señor te dice: levántate, no puedes por tus fuerzas, pero toma el pacto de Cristo a través de la fe. Ciertamente te vas a poder levantar. La segunda cosa es: toma tu lecho. ¿Cómo que toma el lecho? ¿Qué era el lecho? El lecho representaba esos límites. Él estaba limitado, vivía en ese lecho, en esa esterilla. No se podía mover, estaba ahí dentro. Era totalmente lo que le dominaba. Ese lecho representa las heridas que él tenía. Era una vida de sufrimiento. Pero en ese momento, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cuando empezamos a experimentar el poder de Dios, eso que nos dominaba, eso que nos limitaba, ya lo podemos dominar nosotros, ¿verdad? Eso que totalmente nos tenía lastrados, ya eso no nos domina más. Es más, eso es la manera que Dios va a utilizar para cumplir su plan, para proclamar su evangelio. Por eso ciertamente hay que tomar el lecho con el poder de Dios, cuando dejamos que Cristo reine en nuestras vidas, no solo el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. A través de tomar la palabra orando, vamos a tener el poder de Dios. Y ciertamente vamos a salir de las heridas, de lo que nos domina, de los límites. Y eso mismo es lo que Dios va a transformar y va a utilizar como una plataforma para cumplir su plan. Y eso es lo que experimentó David. David era un pastorcillo también. Sus hermanos lo despreciaban. Ese pastor con esas pocas ovejas. Y él realmente en ese tiempo, él se coordinó a la palabra, tomó el pacto de Cristo, oraba. Tenía ese estado espiritual reconocido por Dios. Por eso cuando llegó esa crisis y a través de su papá Isaí, Dios lo envió allí al campo de batalla. Porque había un gigante, ese Goliat, 40 días de día, por la mañana y por la tarde, estaba retando al pueblo de Dios. Pero en ese momento David, él ciertamente con el poder de Dios, él pudo entender el plan de Dios. Pudo entender, no estaba buscando su plan, su deseo, ya había salido de ahí. Por eso él pudo ver cuál era el plan de Dios, y el plan de Dios, por supuesto, pasaba por derrotar ese gigante, para que su pueblo, el pueblo de Israel, restaurara la fe, para que las naciones de alrededor pudieran estar ciertamente sabiendo, conociendo que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que Jesús es el Cristo. Por eso él vio el plan absoluto. Y con eso que realmente lo limitaba siendo pastor, fue la manera que Dios utilizó para darle gran victoria. Y ciertamente esos límites, esas heridas del pasado, si estamos aferrándonos al pacto de Cristo, si estamos experimentando el poder de Dios, eso es como tomar el lecho, lo va a utilizar Dios para cumplir su plan, porque en cada circunstancia, en cada lugar que estamos, Dios tiene un plan absoluto que tiene que ver con el evangelismo. Y ciertamente cuando nos aferramos a la palabra, cuando coordinamos la palabra, vamos a poder planificar, ver el plan de Dios
Y Él va a utilizar ese lecho, eso antiguo que en un pasado nos atrapaba, pero a través de eso ahora es una plataforma para poder cumplir el plan de Dios. Por eso a través de David Dios derrotó a Goliat y ciertamente todo el pueblo de Israel restauró la fe. Ciertamente el nombre de Jesucristo fue proclamado a todas las naciones. Por eso podemos estar en esa situación como parados, como que parece que no pasa nada. Pero en ese momento el Señor nos dice, ¿quieres ser sano? Sí, ¿quieres salir de esa situación o te has conformado? Si quieres ser sano, levántate. ¿Cómo? Déjalo tuyo, aférrate al pacto de Cristo, cambia totalmente esa posición, coordínate a las cosas de Dios que ya tenemos a través de Jesús el Cristo. Toma tu lecho, sal de las heridas, los límites, todo lo que te domina con el poder de Dios y empieza a buscar ese plan de Dios en cada circunstancia, en cada lugar. Y lo tercero, y anda, y anda. ¿Y eso qué significa? Ser testigo. Ser testigo, ese paralítico sanado donde iba, con ese lecho, la gente lo reconocía. Ese es el que 38 años estaba paralítico en el estanque de Betesda, pero a través del encuentro con Jesucristo ha sido transformado. Es un testigo. Allí donde vamos, realmente la luz de Cristo está alumbrando. Y ese es el deseo de Dios, ser testigos en cada lugar que estamos. Por eso ciertamente es lo que experimentó José. José ciertamente pudo recibir de su padre el pacto del Evangelio. Ciertamente oró, se coordinó a las cosas de Dios. Cuando fue vendido como un esclavo, ciertamente al llegar a casa de Potifar, donde él andaba, era un testigo. En casa de Potifar, el reino de Dios se estableció a través de José, fue levantado como administrador. Todo era prosperado a causa de José. Cuando andó a la cárcel injustamente, el reino de Dios se estableció en la cárcel a través de José. Pudo ayudar a todas las personas, darles el Evangelio. Cuando andó delante de Faraón, pudo proclamar que Jesús es el Cristo. El mismo Faraón se dio cuenta que Dios estaba con José. Génesis 41, 38. No hemos visto a nadie tan lleno del Espíritu Santo como José. José no aparece en la palabra que habló el Evangelio a nadie. Con sus palabras no aparece. Pero hablaba con su vida. La gente veía, todos, hasta los no creyentes, que Dios estaba con José. Y eso es ser testigo, ¿verdad? Una persona que disfruta de la vida y el poder de Cristo resucitado. Eso es ser testigo. Y esa vida salta como un río para vida eterna. Por eso ciertamente ese es el deseo de Dios. Dios ha dado su Hijo Jesucristo para poder cambiar totalmente nuestros destinos. Puede que nos encontremos en esa situación, estar como un paralítico parados. Realmente nuestra vida de fe no funciona, es difícil, estamos desanimados. Por eso el Señor viene a través de la palabra y nos dice, ¿quieres ser sano? Si queremos ser sanos, no podemos por nuestra fuerza, pero Dios nos da su palabra. Levántate, que pueda tomar ese pacto. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ya ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ciertamente, tomando el pacto de Cristo, teniendo fe, ciertamente nos vamos a poder levantar. Ese paralítico tuvo fe, versículo 9, y se levantó, fue sanado automáticamente. Eso es lo que vamos a estar experimentando en nuestras vidas. Levántate y toma tu lecho. Ciertamente, sal totalmente de las heridas, de lo que te estaba dominando. Sal de tus límites con el poder de Dios y entrega tu vida totalmente a Cristo. Tu vida es para Cristo. Por eso, que estés planificando, buscando el plan de Dios en el lugar donde estudias, donde trabajas, en tu familia, con las personas que conoces. Ahí hay un plan absoluto de Dios. Y si estás realmente tomando el pacto de Cristo y orando, ahí se levantan esas obras del trono celestial, se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y la luz de Cristo está quitando toda la oscuridad. Levántate, toma el lecho y anda. Y que seas testigo en cada lugar que estás. Ciertamente,
a través de ese paralítico, el nombre de Jesucristo fue proclamado con poder. Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y Él mismo va a cumplir hasta el final.